¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese sueño que has tenido por el que te has esforzado comienza a tambalearse? Ese barco llamado emprendimiento. Por eso viste la imagen que nosotros creamos. Era un buque, era eso, ¿no, José? Un buque de esos que transportan los containers ahí en una tormenta impresionante, agresiva, poderosa. ¿Qué pasa cuando sientes que tu emprendimiento está a punto de sucumbir? ¿Te has preguntado alguna vez si Jesús, qué pasaría si Jesús estuviese a bordo de esa embarcación llamada emprendimiento? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Eso sería la diferencia entre naufragar o vencer. Hoy voy a compartir algunas cosas muy puntuales que seguro van a edificar tu vida. Vamos a descubrir juntos cómo hacer que Jesucristo se convierta en el CEO. De eso se trata toda esta serie, en el jefe de mi negocio. ¿Para qué? Para que nuestro emprendimiento pueda surcar las tormentas de la vida, las tormentas, los procesos, a veces por las que todo negocio puede pasar. Hay algunas cosas que se pueden evitar, pero otras son parte del proceso, parte del crecimiento. Pero la gran diferencia no es la tormenta. Lo relevante no es la tormenta o qué tan feroz sea esa tormenta. Lo relevante es quién está en tu barca. ¿Quién está en tu barca? Hoy vamos a descubrir qué pasaría cuando Jesús, o qué pasa cuando Jesús se monta en tu barca. En lugar de ser un invitado ocasional a tu emprendimiento, en lugar de ser esa persona que solo buscas en tiempos de emergencia, en tiempos de crisis, en lugar de ser tu botiquín de emergencia, ¿qué pasaría si Jesús tuviese el primer lugar en tu vida, en tu emprendimiento? Así que al finalizar este en vivo, tengo un reto para ti que puede transformar tu vida para siempre. Y atención, atención, atención. Aquí estoy viendo. Te compartiré también algunas preguntas que pueden definir de manera rotunda y poderosa el éxito de tu vida, el éxito espiritual, el éxito financiero de aquí en adelante. Así que no sé en qué punto se encuentra tu fe en este momento, pero así como el Señor requiere de tu fe para obrar poderosamente en tu vida, sea por una sanidad, por una restauración, de la misma forma el Señor requiere tu fe para obrar en tu emprendimiento, para obrar en tus finanzas también. Así que Juan capítulo 2, arrancando con un contexto bíblico, Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, nos habla de una historia icónica. De hecho, es el lugar, el momento en que Jesús hace un milagro sorprendente. Y se trata de las bodas de Canaán. Imagínate que tú estás en una boda. Es la boda de tu tía Gertrudis. No lo sé. Bueno, es una broma. Se me ocurrió ese nombre. Estás en la boda de alguien. Y en este contexto, cuando esto ocurre en el contexto bíblico, es una celebración sumamente importante. Bueno, no que no lo sea ahora, sigue siendo importante, pero habían algunos elementos que tenían un peso importantísimo para los anfitriones de la boda. Y en esta boda que relata la Biblia, todo va bien, la comida está buena, está sabrosa, hay pasapalos para tirar para el techo, la bebida está buena, todo va bien hasta que llega un punto en que el vino se acaba. Se acabó el vino. Señores, y esto era tema vergonzoso para los anfitriones de una boda en aquel tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el vino se acababa o cuando algún detalle de esto en una boda pues empezaba a salir mal? ¿Por qué la Biblia hace énfasis o trae a colación este elemento? Porque el vino era algo crucial, era un símbolo de alegría, un símbolo de abundancia y un símbolo de celebración en todas las tradiciones judías. Además, la escasez del vino en una boda era un asunto de vergüenza y iban a considerar el anfitrión como alguien desconsiderado con los invitados o incluso alguien pobre. Entonces, era algo que tenía cierto peso para el anfitrión. Y el milagro de Jesús, que llega y convierte el agua en vino, trae o le da la solución a este problema y como decimos acá en Venezuela, le salva la patria al hombre. Jesús aparece y convierte el agua en vino, aproximadamente unos 300 litros de vino. Imagínense eso, 300 litros de vino. Jesús aparece y le soluciona el tema al hombre. Hay cosas que Dios va a hacer, hay cosas en las que Dios va a obrar, pero hay asuntos en los que Él no se va a inmiscuir, hay asuntos de los que Él no se va a encargar. Sí, Jesús convirtió el agua en vino,
pero no cargó el agua para llenar los cántaros. Y me gusta decir esto porque es una frase que me llena de energía. El Señor hará brotar aguas en tu desierto, pero tú debes cavar el pozo. Y aquí estamos, de eso se trata esto en vivo, para que tú y yo cavemos esos pozos desde la fe. Cavemos esos pozos y el Señor creará el milagro. Hay otra escena bastante poderosa y me encanta cuando, bueno, toda la Biblia es impresionante, es poderosa, su revelación es exquisita, pero hay una escena icónica, poderosa, que me ministra mucho cada vez que la leo, y es cuando Jesús calma la tormenta. Jesús sube a la barca y sus discípulos lo acompañaban. Y en el momento que ellos suben a la barca, momento después se desata una terrible tormenta y todo el mundo empieza a frustrarse, a asustarse, entró en angustia. Y cuando van a buscar a Jesús, Jesús está durmiendo. Jesús está durmiendo en la barca y le dice, maestro, despiértate porque esta cosa se puso fea. El barco está a punto de hundirse, la tormenta está demasiado terrible. ¿No te preocupa que nos vamos a ahogar? Y el Señor le dice, oye, pero cálmense, gente de poca fe. ¿Por qué la actitud del Señor? Porque tenemos que entender, aquí está la primera enseñanza de la tarde, tenemos que entender la tormenta, los procesos, los obstáculos, las situaciones que hay que enfrentar no es lo relevante. Lo importante es quién está en tu barca. Por eso el Señor dice, cálmense, hombres de poca fe, ¿qué les pasa? Acto seguido, Jesús sale, le da la orden, calma el viento y calma la tempestad y de inmediato se hizo grande bonanza. Yo sé que para muchas personas sus emprendimientos están como en un tiempo de tormenta. El primer mensaje de este día es, mete a Jesús o permite que Jesús se suba en tu barca. Lo relevante no es esto, sino quién está en tu barca. Jesús tiene la capacidad de calmar la tormenta. Una palabra de Jesús bastó para que el viento se calmara y la tormenta se calmara. Y la gente decía, ¿y quién es este? Que con una orden hasta el viento le obedecen. ¿Quién es este? Ese es Jesús, el que debe ser el CEO de tu empresa, el que debe estar a cargo de tu empresa, el jefe, no el que acudimos cuando las cosas empiezan a salir mal, cuando las ventas empiezan a caer. Es ya, ¿qué pasaría si Jesús, en lugar de ser un invitado ocasional, fuese el Señor de tu negocio? Fuese la primera persona a la que consultas cuando tienes una idea o un proyecto. ¿Qué pasaría? Dime, ¿qué crees que sucedería si hacemos eso? La idea, señores, es invitar a Jesús antes de la crisis. Ellos pudieron salir de esta situación porque Jesús ya estaba en la barca. Antes de que iniciara la tormenta, ya Jesús estaba en la barca. Antes de que comenzaran los problemas económicos, antes de que las ventas bajaran, antes de que el mercado se pusiese duro, antes de que la economía del país cambiara, ya Jesús estaba en la barca, ya Jesús estaba a cargo. Esa es la gran diferencia. ¿Qué pasaría si Jesús dejara de ser un invitado ocasional, un bateador emergente del equipo y fuera el dueño del equipo? Jesús le dice, pero ¿por qué tanto miedo? Gente de poca fe. Y no es diferente, no es distinto a nuestros emprendimientos del día de hoy, porque lo cierto es, señores, que siempre habrán tormentas. En los negocios siempre habrán tormentas. Es imposible emprender, echar a andar algún proyecto y no experimentar algún revés, algún obstáculo, alguna situación. No, eso no va a pasar. El camino no es llano. El camino no es llano. Siempre habrán tormentas, pero la diferencia no es la ausencia de las tormentas, y ya lo vengo remachando fuertemente, sino quién está en la barca. Max Lucado dice, no necesitas que se calme el mar para tener paz. Necesitas saber que Jesús está en la barca. Y levantándose respondió, le dijo al viento y el viento se calmó. Preguntas de introspección, preguntas poderosas. ¿De verdad ves a Dios como tu socio de negocios? ¿O solo lo invitas a tu empresa cuando las cosas andan mal? Primera pregunta del día. ¿De verdad ves a Dios como el socio de negocios? O como el dueño mejor, mucho mejor. ¿Confías en Dios como el mayor experto en el área de tu conocimiento? ¿Ves a Dios como un experto en el área de tu conocimiento o en las áreas que tú crees controlar? O mira esto, todos nosotros admiramos a ciertos empresarios y hoy en día hay muchos en tendencia y
admiramos por su trayectoria, su liderazgo, sus logros, su facturación. Todos nosotros admiramos a algún empresario. Pero la tercera pregunta, ¿ves a Dios como un empresario al cual tú admiras? Son preguntas cuya respuesta te van a dar claridad a tu mente, a tu corazón. Van a ayudarte a entender si realmente Jesús o ayudarte a saber si realmente el Señor está en tu negocio. Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Señores, el emprendedor, escuchen esto, el emprendedor que a Dios le agrada no busca controlar resultados. El emprendedor que a Dios le agrada no es aquel que busca cierta facturación. Y no está mal hacer eso, por supuesto. Buscamos crecer en todos los sentidos, pero el emprendedor que a Dios le agrada no es el que busca controlar resultados, sino obedecer procesos. Los procesos son los que te llevan a convertirte en la persona que estás destinada a ser. Dios te dio una idea, Dios te dio dones, Dios te dio talentos y estás destinado a convertirte en eso. Pero no son los resultados, no es el logro de metas lo que te va a llevar a eso. Lo que te ayuda a convertirte en lo que estás destinado a ser son los procesos en tu vida, son los obstáculos, son esos tramos del camino difíciles a veces, pero que te forjan, forjado a la mano de las circunstancias. No se trata solo de pedir ayuda en emergencia, se trata de caminar cada día, como si el Señor, y en efecto debe ser así, es el dueño de tu empresa. Muchos emprendedores solo buscan a Dios en las áreas que parecen imposibles. En áreas de imposibilidad, uy, esto no lo puedo hacer, esto está muy por encima de mí, de mi talento, de mi capacidad, pero emprender con Dios es invitarlo a Él. ¿A qué? A hacer los contratos, a tomar decisiones, a hacer ese presupuesto, en las estrategias que vamos a aplicar para ofrecer y vender nuestros servicios. En todo, en cada uno de los procesos, Dios debe estar metido. Yo sé que este tipo de tema a mucha gente pues no le gusta mucho por ciertas creencias limitantes. ¿Ves? ¿Y sabes tú cuáles son las dimensiones que Dios quiere en las que un empresario se mueva? ¿Cuáles son las dimensiones en las que un empresario, un emprendedor, de esos que a Dios le agrada, se mueven en 3 dimensiones? Vamos, son 3 dimensiones en las que todo emprendedor que agrada el corazón de Dios debe moverse y que Dios quiere que se muevan esas 3 dimensiones. Las 3 dimensiones de todo emprendedor cristiano. Número 1, en lo personal. Dios quiere que prosperes en lo personal, en tu familia, en tu entorno más cercano. El emprendedor cristiano busca prosperar para afectar su entorno, su familia, su bienestar, calidad de vida para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. Número 2, en tu entorno, en tu comunidad, donde vives, donde haces vida. Y número 3, en tu institución, en la empresa donde trabajas, la empresa que lideras o la congregación en la que estás. Esas son las 3 dimensiones. Las 3 dimensiones en las que un emprendedor, conforme al corazón de Dios, que agrada a Dios, se va a mover. Y hoy Dios te está invitando no solo a ser parte en algún proceso, un botiquín de emergencia, sino a estar, y quiero remachar eso fuertemente la tarde de hoy, el dueño de tu negocio. Toma un papel y escribe en el chat 3 creencias limitantes que has tenido sobre emprender con Dios. 3 creencias limitantes que has tenido sobre emprender con Dios. Y esas creencias que tal vez las has tenido, las has albergado en lo profundo de tu corazón. Un ejemplo de esas creencias, por ejemplo, oye, dependo del mercado. Si la economía del país está buena, nos va a ir bien. Dependemos del mercado y de la economía y no de Dios. Eso es una creencia limitante. No quiero molestar a Dios con esos asuntos diarios, esas trivialidades. No voy a molestar a Dios por esas cosas. Es una creencia limitante. Escríbeme 3 creencias limitantes que has tenido sobre emprender con Dios. Una tercera creencia limitante es: todo depende de mi esfuerzo. Todo depende de mí, todo es sangre, sudor y lágrimas. Por supuesto, hay un esfuerzo. Yo creo en el esfuerzo, yo creo en la acción. La fe sin obra es muerta. Pero esto es una creencia limitante. ¿Okay? Todo depende de mi esfuerzo. Dios solo se encarga de asuntos espirituales. No, Dios se encarga de todo. Dios se encarga de finanzas, de familia, de empresa, de carrera, de estudio, de tu vida espiritual, de tu vida emocional. Todo de manera integral.
¿Por qué yo quiero que escribas esto? Sea en un papel o sea ahí en el chat. Porque lo que crees en lo profundo de tu alma va a determinar la forma en que vives. Lo que realmente tú crees va a determinar la forma en que tú emprendes. Señores, todo comienza con un pensamiento, todo comienza con una creencia. ¿Ves? Dependiendo de lo que estés creyendo en lo profundo, adentro de tu mundo interior, eso va a determinar la manera en que tú vas a emprender, vas a negociar, en la manera en que tú vas a producir, en la manera en que tú vas a ofrecer tus servicios. Escríbeme ahí esas 3 creencias limitantes porque se rompen. A partir de hoy, se rompen. Y quiero darte para ir cerrando ya en este en vivo. No sé cómo hacerlo. Bueno, señores, hay que dar el paso, hay que aprender. Hoy en día hay muchas formas de aprender, de capacitarse, y para eso estamos aperturando estos canales y estos espacios y la comunidad de Aliden Mejías, a la que nuevamente te invito a participar. Al terminar este en vivo, escríbeme y yo te envío el link para que tú puedas participar de esta comunidad. Vamos a estar dando capacitaciones, talleres, muchos de ellos gratuitos, otros no son soluciones gratuitas, son pagas, más profundas, más completas, pero no quiere decir que lo que es gratuito no sea valioso. De hecho, con alguna capacitación, algo que nosotros podamos ofrecerte de manera gratuita, sea suficiente para tú resolver lo que tú necesitas resolver. Pero quiero que estés allí en esa comunidad. Temor al error, me dicen acá. Temor al error, que no soy capaz. Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Y nos las repetimos mucho. Nos las repetimos mucho. La Biblia a mí me enseña de que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. A veces los temores nos limitan. A veces no, los temores nos limitan. Pero ¿sabes qué? Los temores van desapareciendo en la medida que vas a dar pasos. Mientras no te atrevas a dar el paso, los temores no van a desaparecer. En la medida en que caminas y avanzas, los temores se empequeñecen en tu mente, en tu espíritu, en tu mundo interior, hasta que llega el momento en que se esfuman, ya no están y estás ahí, ya no gateando, ya no caminando, ya estás corriendo, algunos ya están volando con su emprendimiento, pero tienes que dar pasos. ¿Qué más nos dicen por aquí? Depender de la economía del país, inseguridad de que se pueda lograr. ¿Qué más? La comunicación, la economía de mi país. Mira, ese se está repitiendo bastante ese aspecto. Miedo a perder lo invertido. Bueno, te lo tengo que decir, eso es una posibilidad, pero hay maneras de minimizar esos riesgos. Algunas personas me dicen, ¿cuánto invierto en esto? Y yo les digo, bueno, invierte lo que estés dispuesto a perder. Pero cuando emprendemos con Dios, señores, las cosas son distintas. Sí, yo no vengo a decirte que todo va a ser maravilloso, que todo va a salir bien, porque eso no es fe. Fe no es creer que todo siempre va a salir bien. Fe es creer que todo va a salir bien al final. ¿Ok? Atravesaremos procesos, situaciones, pero venceremos. Estarás firme como la roca porque nuestros emprendimientos se edifican en la roca. Trabajo de mi profesión, la situación política, sin duda alguna son aspectos que pueden influenciar, pero no determinar. Son cosas que pudieran influenciarte emocionalmente, psicológicamente quizás, pero no determinar. Cuando tu confianza está puesta en Dios, quien determina, escúchame esto. No importa la situación país, no importa la situación, la bendición de Dios no depende ni dónde estás. Yo estoy en Venezuela, no depende de dónde estás, no depende de tu edad. Dios no necesita, Dios no depende de tu edad. Si eres joven o eres muy adulto, no, yo ya estoy viejo, porque esa es otra creencia limitante. Yo ya estoy viejo. Y la Biblia contradice eso. La Biblia dice que aún en su vejez fructificarán. ¿Ve? Entonces, lo que determina el éxito en el emprendedor, que le crea a Dios, no son estas cosas. Lo que determina es el favor de Dios sobre tu vida. Y eso está por encima de la economía, por encima de la situación país, por encima de obstáculos, por encima de tus propias capacidades incluso. Algunos por ahí me decían, no sé cómo vender. Eso es un área importantísima en el que todo emprendedor debe capacitarse. Si no sabes vender, si no sabes cómo vender, pues hay que empezar a aprender a vender. Para eso estamos aquí,
para ayudarte a emprender, a entender, a conocer, a desarrollar tus habilidades como emprendedor. Pero sin duda alguna es algo que debes atender. Hay 3 claves fundamentales bíblicas y con esto quiero cerrar. 3 claves bíblicas. Claves número 1. Consúltale todo a Dios. Que Él sea la primera persona. Que Él sea siempre la primera opción. Consulta todo en oración. Me gusta esta frase de Rick Warren. Dios siempre está a una oración de distancia. Consúltale todo a Dios. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Clave número 2, trabaja y ora. Trabaja y ora. Y me gusta esta frase de San Agustín. Ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Ora como si todo dependiera de Dios. El factor divino tiene que estar en tu vida. El factor divino, el factor Dios debe estar en tus decisiones. El factor Dios debe estar en la vida de tu empresa cada día, todos los días. Pero esto no anula el esfuerzo, el trabajo, la acción que debe acompañar a la fe. ¿Para qué? Para que pases del sueño a la realidad. Para que pases de la profecía. Yo tengo una profecía. Dios me profetizó que voy a ser un empresario, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a prosperar. Excelente, extraordinario. Yo lo creo. Me uno a tu fe. Pero de la profecía a la realidad hay un camino, hay un trecho que debes recorrer con la sabiduría de Dios, con mentores que te ayuden, que te enseñen, que ya han recorrido el camino. Clave número 2, trabaja y ora. En una oportunidad, y me encanta mencionar esto en las conferencias, en las prédicas, en cierto lugar se reúne un grupo de personas, pastores y líderes cristianos, gente de fe, a orar porque había una sequía extrema en el lugar donde ellos vivían. Hacía varios meses no llovía y estaba complicando todo, las cosechas y todo. Y están orando por lluvia y todos allí fervientemente orando por lluvia y aparece un niño y les dice a todos ustedes son unos hipócritas. Todos ustedes son hipócritas. Y uno de ellos le llama la atención la exhortación de este niño. Todos ustedes son hipócritas. ¿Por qué tú dices eso? Porque están orando por lluvia y ninguno carga paraguas. Están orando por lluvia y ninguno carga paraguas. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones deben estar acompañadas de acciones congruentes a lo que decimos creer, a lo que estamos orando. Por eso, trabaja y ora. Una pareja hace poco hablaba conmigo, emprendedores también, consultándome algunas cosas. Quieren comprar una casa. Le digo, ok, están orando a Dios por una casa. Le digo, muy bien, extraordinario, excelente, pero ya saliste. Saliste a ver las casas, saliste a ver los precios. No hemos ido, no hemos tenido el tiempo. Entonces, ¿qué haces orando por una casa si no sales a provocar tu milagro? Tienes que salir a provocar tu milagro. Esto me lo enseñó mi padre. En una oportunidad él me dijo, mientras vas dando pasos, el Señor te va proveyendo. Porque Dios es un Dios de provisión, de visión y provisión. Y cuando Dios da una visión, también da la provisión. Clave número 3, para que nos vamos. Obedece sin dilación. Obediencia retardada es desobediencia. Obediencia sin dilación. Jesús convirtió el agua en vino, pero no cargó el agua para llenar los cántaros. El milagro, para ese milagro de la conversión del agua en vino que te mencioné del texto al principio, fue clave la obediencia de los sirvientes de cargar esa agua y llenar esos cántaros para que Jesús produjera el milagro. Obedece sin dilación, obedece sin retraso a los principios de Dios. Mucha gente por TikTok estos días se han viralizado nuestros videos por TikTok y nos decían en un video que te invito, ve a verlo. La gente me decía, te faltó el principio más importante, el primero, el más importante de todos, el diezmar, el ofrendar. Sí, señores, realmente es así. Principio poderoso, importantísimo. Obedece sin dilación. Jesús pudo convertir el agua en vino porque hubo gente que creyó en la capacidad de Cristo, en que Él podía hacer algo extraordinario y cargó el agua para esos cántaros. El resultado, 300 nuevos litros del mejor vino, señores. Así que obedece sin dilación. Tú plantas la semilla y Dios se encarga
de hacer crecer el árbol. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Dos dimensiones poderosas de la dadivosidad. ¿Quieres sembrar? Dios te va a dar la semilla, Dios te va a dar la idea, te va a dar la oportunidad, te va a conectar con personas claves, porque en el reino de Dios hay de todo. Y te va a dar provisión, te va a dar provisión. Para irnos, cuando Jesús está en tu barca, las tormentas pierden su poder. Cuando Jesús está en la barca, la tormenta pierde su poder. Declara conmigo, allí donde estás, en la ciudad donde estás, en el país donde estás, en el lugar donde estás, Dios es mi socio fiel. Aunque podemos decir algo más poderoso aún. Dios es el dueño de mi negocio. Chao, chao. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Feliz fin de semana. Ahí nos vemos.